cada vez que usas agua. Fíjate bien, que el agua es esperanza y cada gota hay que cuidar. De lo contrario, el agua se va, se pierde para siempre y no vuelve más. Se va. El agua es vida, cuídala. Este es un mensaje de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito. Me gusta vivir tanto como a ti. Soy Armando Castellanos, soy padre de un joven con discapacidad. Su nombre es Andrés, es un joven de 19 años, es independiente, se requiere muy poca ayuda. Lo que más necesita es un poco de paciencia. ¿Tienen ustedes un hijo o hija con una discapacidad? ¿Dónde está? ¿Participa en las actividades familiares fuera y dentro de la casa? En el día a día nos encontramos con personas con discapacidad. Ellos tienen los mismos derechos que nosotros y también derechos específicos. Trabajemos para que se cumplan. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Mientras conduces, tomas un descanso, disfrutas un buen café o estás en el trabajo. Prende tu radio. Te acompaña Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Sueña, vive, atrévete y sé un agente de cambio. Este mundo te necesita. Ser cristiano es un estilo de vida. Vivamos la vida cada día a la manera de Cristo. Radio Cristo del Consuelo. Desde Bahía de Caracas, Ecuador. Radio Cristo del Consuelo. 24 horas junto a usted, con una programación con reflexiones, alabanzas y el mensaje de la palabra de Dios. Escúchenos a través del www.feno.fm/player/Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial para el mundo entero. Cristo del Consuelo nunca te dejará. En cada melodía su amor te alcanzará. Inclusión es la clave de nuestra señal. Una radio para todos, sin barreras a saltar. Estás escuchando Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial. El siguiente es un programa apto para todo público, con contenido de clasificación educativo, formativo y cultural. Las versiones y opiniones emitidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. Radio Cristo del Consuelo no se responsabiliza por las mismas. En nuestra vida cotidiana hablamos de deportes. Música. Mujer, tú llegaste a mi vida y te prendiste en el alma mía. Radionovelas. En tu mirada inquieta advierto una pregunta y quiero saber cuál es. Aún no sabes por qué y para qué hemos venido a verla. Y muchos temas que cautivan nuestra atención. Un viejito al médico le dice: doctor, quiero saber qué tiempo me queda de vida. Y el médico le dice: 10. Qué bueno, 10 años. 9, 8, 7. Radio Cristo del Consuelo, desde el Ecuador para el mundo, presenta su programa Hablemos de, con temas de actualidad. Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches para todos los oyentes. Sean todos bienvenidos a su programa Hablemos de,
hoy 28 de octubre del 2025. Claro que sí. Elvialú, pero muy buenas noches, saludando a todas y a todos nuestros oyentes, dándole la más cordial de la bienvenida a su programa Hablemos de. Soy Luis Alfredo Segura, el padrino, y hoy estaremos con un programa y un tema que nos va a trasladar a llevarnos a grandes espacios de una parte de nuestro país, Colombia. Pero antes de continuar con nuestro programa, voy a saludar a mi compañera de estudio, Gaby. Gaby, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, padrino, ¿cómo está? Buenas noches, por aquí, iniciando un programa más de Hablemos de, por aquí felices, gracias a Dios que pude ingresar al programa justito a tiempo y bueno, gracias a mi niño que me ayudó a ingresar al programa de Zoom y por aquí estamos, saludando a todos los oyentes que nos están escuchando, saluditos para Elvia y para usted, para el padrino y para los controles a Wilson, que lo tenemos de controles y bueno, listo, saluditos para todos los oyentes, invitándolos a que no se despeguen de nuestra sintonía, que tenemos un programa magnífico y prometedor. Mi nombre es Gaby García y comenzamos con el programa, adelante. Gracias mi Gaby, gracias por estar acá con nosotros. Saludándote, Elvia Lucía, pero muy buenas noches. Gracias, padrino, buenas noches. Buenas noches, Gaby, a Wilson también. Un saludo especial a todos los compañeros que nos están escuchando y, por supuesto, a los oyentes que se unen hoy a este programa que va a ser un viaje espacial. Completamente, vamos a transportarnos y bueno, ¿quién mejor que una persona conocedora, una persona que ha estado inmiscuida, que ha tenido oportunidad de trabajar en su parte profesional con todo lo que tiene que ver con la historia, porque hoy iremos a hablar de historia, pero iremos a hablar de la historia a través de la cultura y por eso hoy vamos a tener el placer de contar con los conocimientos de Elvia Lucía Martínez Tamayo, quien pertenece a esta casa y quien será la encargada de transportarnos a toda esta historia que nos lleva de la parte de Boyacá, cuna de la libertad, como lo dice ella. Vamos, Elvia, estamos contigo. Sí, vamos entonces a hablar de la ciudad de Tunja en 3 épocas. Vamos a hablar un poco sobre la época indígena, vamos a lo colonial y luego a lo republicano. Podríamos entonces dar inicio al programa con una composición muy importante que se le hizo a la ciudad y se llama Tunja, ciudad de origen. Pasado errante de antiguas gemas, corren tus venas, muisca español. Antes coraje de Lunzaúa, hoy suelo libre en pleno fulgor. Comarca altiva, cuna imperial, de Calicanto, muros de ayer. Ante tus faldas se postra el sol, mítico encanto de amanecer. Ciudad de origen, en fiero grito de libertad. Tunja, bicentenaria, vaca de historias, tierra sin paz. Tunja, ciudad de origen, en fiero grito de libertad.
que guardan bajo el balcón, en solariegos, patios de amor. Águila altiva, detén tu vuelo sobre la fría ciudad de Dios. Dórico encanto, viento otoñal, fresco esculpido en lienzo ancestral, blasón de versos, cuita y memoria, ansia matronal muy señorial. Tunja, ciudad de origen, el fiero grito de libertad. Tunja, bicentenaria, cuadra de historias, tierra sin paz. Tunja, ciudad de origen, el fiero grito de libertad. Tunja, bicentenaria, cuadra de historias, tierra sin paz. Bueno, entonces damos inicio a este recorrido que nos va a llevar por diferentes épocas. Amables oyentes, cierren los ojos y sueñen con este hilo que nos va a conectar con el pasado. Vamos hacia Chunza, lugar de habitación de la cultura muisca. En cada uno de los resguardos se levantaban los bohíos, en donde habitaban el saque, el zipa y todos los caciques y la tribu. El bohío principal, ubicado en el centro de este territorio, lo ocupaba Quemuenchatocha. Alrededor del bohío principal estaba el grupo de familias de indígenas muiscas que acompañaban a su cacique. Todos los bohíos estaban adornados con hilos de oro, de los cuales pendían muchísimos elementos de oro, como tunjos, patenas, narigueras y varias figuras, todas en oro. El viento movía con suavidad estos hilos y los elementos de oro se unían y se estrellaban unos con otros, produciendo grandes y hermosos sonidos musicales. A lo lejos del lugar donde estaban los bohíos se levanta majestuoso el Alto de San Lázaro. Hasta allí llegaba la tribu en romería. Hacían una fila india desde la parte baja de esta ciudad y ascendían
durante días y meses hasta llegar a la cúspide del Alto de San Lázaro. Allí hacían ofrendas a los dioses y hacían infinidad de rituales que los llevaban a pronosticar diversas actividades que tenían que realizar. Era lo que ellos decían que los dioses les comunicaban. Todo esto comandado por su cacique Quemuenchatocha. A lo lejos del cerro podemos divisar el río Farfacá, que esperaba que toda esta multitud descendiera del cerro y caminara por sus orillas, encontrando grandes piedras alrededor del río, en donde los indígenas iban dibujando, es decir, plasmando la escritura que se llaman petroglifos. A lo largo del río Farfacá encontramos entonces grandes piedras pintadas que nos dejaron estos ancestros muiscas. El cacique se posaba en la orilla del río y sobre sus aguas cristalinas se reflejaba el firmamento. El cacique leía en este espejo de agua todo lo que el firmamento le estaba indicando, es decir, las estrellas, los luceros, la luna y todos los astros se reflejaban para que él pudiera leer y pronosticar la época de siembra, recolección y sequía, porque tenían que en la sequía volver a preparar la tierra para dar inicio a una nueva cosecha. Así pues, que nos vamos dirigiendo por la orilla del río Farfacá hacia el cacicazgo de Unzaúba. Nos encontramos con otro grupo, también de la familia muisca, pero que estaban comandados por Unzaúba. El cacique Quemuenchatocha le llevaba la noticia a Unzaúba de que debía prepararse para ser ascendido a Zaque. Y la familia de Unzaúba estaba conformada por la madre cacique, llamada Farabita, su hermana Nonsetá y el mismo Unzaúba. El ritual consistía en que este hombre, Unzaúba, debía internarse en el bosque hasta que lograra leer e interpretar los sonidos onomatopéyicos, es decir, qué le hablaba el viento, qué le decía el fuego, qué le transmitía el agua, cada uno de estos sonidos, pero también el trinar de las aves, todo lo que él escuchara, el movimiento del follaje de los árboles, también le daban un mensaje, y él tenía que aprender a leer todo esto, porque era lo que los hacía a ellos sabios, todos estos dones que la naturaleza les entregaba. Así pues, que Unzaúba se internó en el bosque. Y la persona encargada de llevar los alimentos a Unzaúba era su hermana Nonsetá. La joven iba y venía, llevando y trayendo todos los días, mañana, tarde y noche, los alimentos a su hermano. Entonces, poco a poco,
la lejanía, la soledad y todo este ritual que ellos hacían, hicieron que los hermanos se enamoraran. Cuando la tribu se dio cuenta del incesto, es decir, de los amoríos de los dos hermanos, Faravita y Unzaúa, pues lógico que entraron en ira y los expulsaron del territorio. Salieron los hermanos hacia una población cercana a Chunza, que era como se llamaba este territorio antes, en la época indígena, y se instalaron en Chivatá. Allí duraron muchos meses, tejiendo mantas de algodón y diversas artesanías. Bueno, un día de fiestas en Chunza, prepararon una gigante olla, vasija de barro, y allí se iba a preparar el líquido sagrado, la chicha. La encargada de batir esta bebida era la cacique madre, Faravita, con una sana que consiste en un palo largo de madera, termina en una pala. Eso se llama la sana, y con ello batían la chicha. Estaba Faravita batiendo la chicha cuando van apareciendo Unzaúa y Nonsetá. Vinieron de Chivatá a las fiestas de Chunza. Cuando Faravita levanta la vista y ve a su hija embarazada de su hermano, ve que se consumó el incesto, entró en ira, la maldijo y levantó la sana para castigarla. La joven, muy hábil, se acurrucó tras de la vasija de barro y cuando la madre lanzó el golpe, rompió la olla. Se regó el sagrado líquido y formó un gran pozo que luego le bautizaron Pozo de Unzaúa. Los volvieron a expulsar de la tribu y ellos tomaron una balsa y se fueron navegando por el río Bogotá hasta alcanzar un lugar en Cundinamarca llamado el Alto de Tequendama. Allí llegaron la pareja y dio a luz Nonsetá a su hijo, pero por la maldición de Faravita y de todos los sacerdotes de la tribu, los tres, Faravita, Nonsetá y Unzaúa, se convirtieron en piedras. Así pues, termina el reinado de Unzaúa y no logró el título de Saque. Luego, pues entonces siguen los muiscas habitando el territorio y entonces viene otro momento del que vamos a comentar un poco más adelante. ¿Qué podemos...? Bueno, pues es una maravilla, de verdad. Era uno de los propósitos de este programa hoy, hacer que nuestras y nuestros oyentes pudieran llevar la imaginación al pasado. Y si bien lo hemos logrado nosotros, esperamos que todo este recorrido que se hizo en la época de nuestros ancestros con nuestros indígenas lo hayan podido disfrutar. De verdad, Vía Lucía, es una maravilla haber podido tener este recorrido de una parte de Colombia a un territorio ocupado por nuestros ancestros. Sí, es un placer
contarle a nuestros oyentes todo lo que esta tierra encierra, la riqueza ancestral y natural, literaria, de tanta tradición que tiene esta ciudad, que ahorita vamos a ver cómo se transforma el nombre del Chunza a la llegada de los españoles. Es una gran historia que tiene esta ciudad, por eso la riqueza histórica es inmensa y todavía mucho de esa historia está viva en este territorio. Fíjate que cuando nos narras la historia de cómo ellos colocaban las diferentes figuritas en oro, que con el paso del viento, suave, se formaba esta música especial que era también tomada como algo muy placentero para ellos. Claro, eso formaba parte de los rituales. Uh-huh. Y formaba parte esa sonoridad que producía el metal y que producían también el follaje de los árboles, porque si estamos en ese momento, viviendo ese momento, esto era boscoso, todo lleno de árboles, mucha naturaleza, y alrededor de esa naturaleza o en el centro de esa naturaleza estaban ubicados de diferentes maneras, se encontraban los bohíos. El frío siempre ha acompañado a la ciudad de Tunja. Creo entonces que vamos a una pausa activa y regresamos. Sí, vámonos a una parada activa, ya regresamos para continuar con este camino ya vía hacia la colonización. Cada vez que usas agua, fíjate bien, que el agua es esperanza y cada gota hay que cuidar. De lo contrario, el agua se pierde para siempre y no vuelve más. Se va. El agua es vida, cuídala. Este es un mensaje de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito. Me gusta vivir tanto como a ti. Soy Armando Castellanos, soy padre de un joven con discapacidad. Su nombre es Andrés, es un joven de 19 años, es independiente, se requiere muy poca ayuda. Lo que más necesita es un poco de paciencia. ¿Tienen ustedes un hijo o hija con una discapacidad? ¿Dónde está? ¿Participa en las actividades familiares fuera y dentro de la casa? En el día a día nos encontramos con personas con discapacidad. Ellos tienen los mismos derechos que nosotros y también derechos específicos. Trabajemos para que se cumplan. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Mientras conduces, tomas un descanso, disfrutas un buen café o estás en el trabajo, prende tu radio. Te acompaña Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Sueña, vive, atrévete y sé un agente de cambio. Este mundo te necesita. Ser cristiano es un estilo de vida. Vivamos la vida cada día a la manera de Cristo. Radio Cristo del Consuelo. Desde Bahía de Caracas, Ecuador. Radio Cristo del Consuelo. 24 horas junto a usted, con una programación con reflexiones, alabanzas y el mensaje de la palabra de Dios. Escúchenos a través del www.feno.fm/player/Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial para el mundo entero.
alcanzará. Inclusión es la clave de nuestra señal. Una radio para todos sin barreras a saltar. Estás escuchando Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial. Y bueno, por acá seguimos en nuestro espectacular programa, interesante el tema que estamos escuchando, de verdad, yo me he quedado así, wow, con la imaginación, imaginando de cómo estos chicos se enamoraron siendo hermanos, de verdad que eso es algo prohibido, pero bueno, y lo que más me llamó la atención fue cuando la mamá le iba a pegar a la chica y la chica fue tan inteligente que se supo esconder y se derramó todo el líquido que había en la olla de la chicha. De verdad que yo me imagino eso y wow. Pero bueno, y tuvieron su hijito, después los expulsaron, como decía nuestra compañera Elvia, que fueron expulsados nuevamente y lograron tener a su hijo. Pero mi pregunta es, Elvia, si el niño creció o no. No, porque cuando ella dio a luz, recuerda que Farabita la maldijo cuando la vio embarazada, la maldijo. Y entonces ellos salieron otra vez de Chunza en una balsa por todo el río Bogotá hasta llegar a otro territorio muy lejano en Cundinamarca llamado el Salto de Tequendama. Y cuando ella dio a luz, los 3 se convirtieron en piedra porque estaban malditos. Oh. Allí se todo. O sea, pero sí nació, pero no creció así ya. No, todos se convirtieron, tanto la mamá como los hermanos y el hijo se convirtieron los en 3, piedra. o sea, Unzaúa, Nonsetá, que eran la pareja, y la mamá. Y el criaturo que acababa de nacer se convirtió en piedra. Ya. Esa es mi pregunta. O sea, sí nació, pero no creció porque se convirtió en piedra. Son 3 piedras que hay allí bajo la cascada del río del Salto de Tequendama. ¿Y la mamá se llamaba cómo? Farabita, la madre. Farabita, claro. Unsatá era el hijo, el nieto. No. A ver, Farabita. Estoy confundido. Sí. Farabita es la chica. No. Farabita, la madre. La madre. Nonsetá, la joven. La hija. Unzaúba, el hijo. Y el criatura que nació, pues no tuvo nombre, porque no. Apenas había nacido. Ok. No alcanzó. Sí. Muy bien. Ya. Y la maldición que la lanzó fue la mamá. Sí. Mírate, interesante la historia. Bueno, entonces voy a enviar también unos saluditos que tengo por acá, saluditos en Guayaquil para el ingeniero Rómulo, para el ingeniero Rafael Espinosa, me equivoqué, para el ingeniero Rafael Espinosa que nos está escuchando allá junto a sus niños y su mamá, y también en Puerto Viejo para el ingeniero Rómulo Aliati, ahí sí, el ingeniero Rómulo Aliati que nos está escuchando en Puerto Viejo, también acá en Manta, saluditos para la señora Marixa, para don José que está en Altamar, desde allá nos escucha. También para David, que nos escucha en algún lugar de aquí de Manta. Y para Anita García, que está junto a su esposo José Vera y sus niños. Bueno, esos son los saluditos que tengo por acá. Adelante, padrino. Muchas gracias, mi Gaby. Bueno, yo también quiero enviar unos saluditos muy especiales a las hermanitas Segura acá en Bogotá, quienes dicen que este viaje nos está llevando a conocer parte de nuestra historia. Erika de la Ciudad Musical, una oyente que se está uniendo una vez más a nuestros programas, dice: qué maravilla. Esto nos hace saber de nuestros ancestros y sus no quedó pendiente ahí. Me imagino que será sus reglas que tenían. Un saludo muy especial para Silvia en Chile, quien dice anda conectada oyendo
nuestros programas. También para Cecilia Magallanes allá en Paraguay, un saludo muy especial de Radio Cristo del Consuelo, al igual que para nuestro maestro Javier Torres, quien anda en sintonía. Bueno, no se olvide invitándolos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas como Radio Cristo del Consuelo, como en YouTube, WhatsApp, Telegram, TikTok y Facebook. Un saludo muy especial para la señorita Mindri, fiel oyente a nuestros programas, a doña Josefina Intriago, a Yesenia Fletcher, Yesenia Sánchez y para todas y todos nuestros oyentes que nos siguen en nuestros diferentes programas. Bueno, Elvia, entonces aquí con este relato que nos estabas haciendo, nos damos cuenta que el incesto también era castigado desde nuestros ancestros. Sí, claro. Esto es tomado como un pecado y a pesar de que los indígenas, la comunidad indígena es politeísta, es decir, alaban varios dioses y tienen creencias de varios dioses, para ellos el incesto sí era pecado y sigue siendo. Lo sigue siendo. Pues bueno, de todas maneras vamos a seguir en este viaje y volvemos a estar en tus manos, Elvia. Bueno, entonces nos vamos con un paso doble que nos va a llevar hacia la época colonial. De mis ensueños, en mi corazón descansa, tu ancestro está en mis arterias y tu estirpe es en mi alma. Tunja, ciudad de mis ensueños, en mi corazón descansa, tu ancestro está en mis arterias y tu estirpe es en mi alma. Te escudas de la noche a la alborada, porque en retablos y templos está tu gloria enmarcada. El viento te arrulla tierno, cantando dulces tonadas, y pugna con la llovizna de agujas crueles de plata. Cantando dulces tonadas y pugna con la llovizna de agujas crueles de plata. Sobre la ciudad desgrana, diminutos estiletes de hielo sobre la cara, llovizna en el invierno sobre la ciudad desgrana, diminutos estiletes de hielo sobre la cara, voces de antaño en las noches, épicas hazañas canta y reviven los recuerdos y hacen despertar nostalgia desde las espesas plumas
en que estás arrebujada. Rememoras las leyendas de dulces horas románticas, noble y leal. Llegaron los españoles hacia el año de 1500 a ocupar este territorio. Inicia Hernán Pérez de Quesada la entrada y avisa a otros colegas, todos españoles, que en este territorio de Chunza existía oro. Por supuesto que vinieron en desbandada a ocuparlo, despojando a los indígenas de sus propiedades y por supuesto de la riqueza, que en ese momento era el oro. Los indígenas, para protegerlo, armaron una cadena inmensa, todos tomados de la mano, y cogían los elementos de oro, que para ellos también eran piezas sagradas, y se los pasaban de mano en mano desde la lejanía, allá en el horizonte, hasta llegar al pozo de Unzaúa, que se acuerdan que se formó que se regó el líquido sagrado, y cuenta la leyenda que así, en cadena humana, lograron proteger mucha de su riqueza lanzándolo al pozo. Los españoles se dieron cuenta de esto y empezaron a saquear todo lo que encontraban. Destruyeron los bohíos. Muchos de estos indígenas lograron huir y otros fueron tomados como esclavos. Una vez desaparecidos los bohíos, sobre sus cenizas levantaron las casas quintas. Se llaman casas quintas porque son la quinta parte de la tierra. Entonces, cada mansión era inmensa, inmensa, inmensa. Estaban construidas de tapia pisada, que es un material bastante fuerte. Consiste en que revolvían el barro, la arena, cal y sangre de animales, construían muros gigantes sobre superficies planas, los pisaban y así se volvía, esta mezcla se unía y una vez seco, levantaban esos muros para hacer cada una de estas construcciones. O sea que todas las construcciones del siglo XVI están hechas en tapia pisada. Bueno, ocuparon el territorio, saquearon a todas las tribus que habitaban en este lugar y tomaron posesión. Llegaron los escribanos, más adelante llega el fundador de la ciudad, don Gonzalo Suárez Rendón, y él le cambia el nombre a toda esta villa por Tunja. Claro, como ellos, es decir, los españoles, encontraron figuras de oro en forma de piña, pero pequeñas, lo llamaron tunjos. Entonces le cambian el nombre de Chunza por Tunja. Y así va cambiando toda la historia de lo que tenían construidos los muiscas. Vamos a dirigirnos por el centro histórico de la ciudad. Es una
era un parque gigante lleno de árboles y alrededor de él se levantaban las mansiones. En el costado oriental de este parque se construyó la catedral en homenaje a Santiago el Mayor. Se llama Santiago de Tunja. Se llama la catedral. Al costado derecho de la catedral, la casa del fundador, don Gonzalo Suárez Rendón. Y sigue todo el marco del parque rodeado de mansiones ocupadas por las familias que iban llegando y las llamaron familias prestantes. Las calles tomaron el nombre de la familia más prestante que allí vivía. Entonces, señores oyentes, todos los que en este momento están caminando conmigo por esta historia, nos vamos a dirigir hacia la calle del Escribano. Y caminando unos metros nos encontramos con la casa de don Juan de Vargas, escribano del rey. Hay un portón inmensamente grande de alto y de ancho. De ancho puede tener unos 3 o 4 metros y de alto unos 6 metros. ¿Por qué? Porque ellos entraban a caballo, atravesaban los corredores y el solar hasta llegar a las caballerizas. Nosotros vamos a entrar por este portal gigante y nos encontramos con un corredor en piedra laja. Este corredor está bordeado por columnas y arcos de medio punto. El arco de medio punto significa media circunferencia. Las columnas todas tienen una historia de arte, y es que los capiteles, es decir, lo que está adosado al techo y sostiene la columna, se llama capitel y es dórico, porque alrededor está en piedra tallada diferentes figuras como cruces, hojas y bueno, muchos elementos como en alto relieve y todo hecho en piedra. Del capitel se desprende una columna que su fuste, es decir, el largo de la columna es liso y descansa sobre una basa que está adosada a la piedra. Por este corredor entre columnas toscanas y arcos de medio punto, nos dirigimos hacia las escaleras que nos van a conducir al segundo piso de esta estancia. En esta estancia hay muchas salas. Está el comedor con todos los muebles de la época, el hogar, que es un lugar muy especial porque allí ellos organizaban un fogón en piedra, lo avivaban con leña y carbón para calentar el lugar, es decir, hoy lo llamaríamos chimenea. Y así calentaban todos los espacios de habitaciones y de salas. Encontramos también el despacho del escribano con varias obras de arte importantes, como espejos con marcos ojillados en oro, es decir, son muy dorados, espejos muy grandes, vargueños, que son muebles en donde ellos guardaban libros, plumas, como a manera de escritorio también servían los vargueños. Bueno, nos dirigimos hacia la sala principal y aquí vamos a conocer una serie de elementos importantes. Por ejemplo,
pianos de cola, está el canapé, que es un sofá largo que en uno de sus extremos termina como en una forma de rampa, imaginen ustedes, y la persona queda recostada. Pues se puede acostar completamente, o sea, a lo largo del sofá se puede acostar, pero queda inclinada hacia adelante porque es un cojín que está adosado al sofá. También encontramos sillas Luis XV y bueno, mucho mobiliario de la época. Pero lo que tenemos que destacar en esta sala es la techumbre. En Tunja y en muchos lugares de Colombia encontramos las pinturas murales. La techumbre de esta casa tiene forma de artesa, es decir, imaginen ustedes una batea, no sé si en todos los territorios y culturas a las que me estoy dirigiendo sabrán qué es una batea, pero es un elemento en madera grande en donde se amasaba el pan. Y esa figura la tomaron ellos, les gustó muchísimo, como ellos, los españoles, la conocieron en la cultura muisca. Les gustó y entonces comenzaron a construir las techumbres con esa figura. Pero también en Andalucía, sur de España, que es de donde ellos venían, estas formas también se utilizan. Las casas de esta ciudad de Tunja, en su mayoría son de tipo andaluz. Nos vamos todos a situar en el centro de la sala donde nos encontramos. Y vamos a mirar hacia la techumbre. Dirijan su mirada hacia lo alto y en el centro de la artesa pueden ver un escudo con unas iniciales A, M, R. Significa Ave María Reina, centro de la sala. Al costado sur de la artesa, sobre la pared, debajo del techo, otras iniciales que dicen Jesús. Y hacia el costado norte de la techumbre, en la pared, Joseph. Entonces tenemos aquí reflejada la Sagrada Familia. Ahora nos vamos a la parte, a la parte de descanso y volvemos con más relatos de la época colonial. Cada vez que usas agua, fíjate bien, que el agua es de esperanza y cada gota hay que cuidar. De lo contrario, el agua se se pierde para siempre y no vuelve más. Se va. El agua es vida, cuídala. Este es un mensaje de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito. Me gusta vivir tanto como a ti. Soy Armando Castellanos, soy padre de un joven con discapacidad. Su nombre es Andrés, es un joven de 19 años, es independiente, requiere muy poca ayuda. Lo que más necesita es un poco de paciencia. ¿Tienen ustedes un hijo o hija con una discapacidad? ¿Dónde está? ¿Participa en las actividades familiares fuera y dentro de la casa?
En el día a día nos encontramos con personas con discapacidad. Ellos tienen los mismos derechos que nosotros y también derechos específicos. Trabajemos para que se cumplan. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Mientras conduces, tomas un descanso, disfrutas un buen café o estás en el trabajo. Plenitud Radio te acompaña. Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Sueña, vive, atrévete y sé un agente de cambio. Este mundo te necesita. Ser cristiano es un estilo de vida. Vivamos la vida cada día a la manera de Cristo. Radio Cristo del Consuelo. Desde Bahía de Caracas, Ecuador. Radio Cristo del Consuelo. 24 horas junto a usted, con una programación con reflexiones, alabanzas y el mensaje de la palabra de Dios. Escúchenos a través del www.feno.fm/player/Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial para el mundo entero. Consuelo nunca te dejará, en cada melodía su amor te alcanzará. Inclusión es la clave de nuestra señal, una radio para todos sin barreras a saltar. Estás escuchando Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial. Bueno, amables oyentes, entonces seguimos en la sala principal de la casa del escribano del rey, don Juan de Vargas, y nos dirigimos hacia otra de las paredes que tiene también pintura al temple. Se llama pintura al temple porque mezclaban el polvo de ladrillo con la cal, sangre de animales y aceites, y con esta mezcla pintaban. Sobre la pared de tapia pisada, que es de base blanca. Allí, en esta pared, encontramos 3 dioses de la cultura romana y de la cultura griega. Minerva, o Palas Atenea, que es la diosa de las guerras. Júpiter o Zeus, el dios de la justicia, y Diana la cazadora, diosa de los artesanos. Acompañan estas figuras muchísimas otras pinturas, todas al temple, de diferentes formas, son antropomorfas. Es decir, figuras de cara de mujer con cuerpo de sirena, cuerpo de hombre con cabeza de león, en fin. Y de estas hay muchas acompañando las 3 figuras principales. En el otro costado de la techumbre, en la pared, en el centro, encontramos el escudo del escribano del rey, don Juan de Vargas, cuartelado en cruz, es decir, 4 cuadros, y en cada cuadro hay figuras geométricas que indican los apellidos de la familia. Al costado derecho de este escudo, sobre esa misma pared, están unos elefantes llevando una carreta o una carroza, un carruaje.
Esta figura fue traída de Italia por los frailes mendicantes, es decir, los frailes mendicantes, ellos viajaron por muchísimos territorios trayendo dibujos que estaban plasmados en papel y los vendían los artistas de cada una de las familias y de los reinos, entonces pintaba sobre las paredes, como lo estamos describiendo. Esta pintura de los elefantes viene de Florencia, en Italia, y allí se encuentra en un lugar llamado el Batisterio, y la pintura se llama La Casa de los Elefantes, casa no de habitación, sino de cazar. Aquí solamente podemos apreciar sobre el muro un fragmento de esa gran pintura que se encuentra en Florencia, Italia. Y a la izquierda del escudo viene un pintor también muy famoso europeo, Alberto Durero, alemán, que se destacó por pintar rinocerontes. Y entonces aquí podemos observar un rinoceronte del maestro Alberto Durero. Esta pues es la sala principal de la casa del escribano del rey. Vamos a salir de la casa por la calle del escribano, nos dirigimos de nuevo al centro de la ciudad y allí vamos a trasladarnos a otra época. Empieza 1810. Ya suenan cascos de libertad. Viene Bolívar desde Venezuela, pasando por el Arauca, por el Casanare, alcanzó los cerros de Pisba, Paya, Labranza Grande y Pajarito, la provincia de La Libertad. Llega hasta el territorio de Boyacá e inicia la campaña libertadora. Cuando los españoles se dieron cuenta de que Bolívar venía, ellos comenzaron a resguardarse en algunos otros lugares lejos de la ciudad y así pues fueron saliendo poco a poco. El que quedó comandando las tropas españolas fue el general Barreiro, que se encontró con Simón Bolívar y con con Santander y con la tropa que venía desde el Arauca en un lugar llamado el Pantano de Vargas, en una ciudad cercana a Tunja que se llama Duitama, y allí libraron la primera batalla. Fue el lugar importante de este territorio también porque una mujer llamada Casilda Zafra entrega a Bolívar el caballo Palomo con el que él cabalgó y trasegó por mucho del territorio colombiano y también del Ecuador hasta que Palomo fallece. Los cóndores de la libertad, como llamaban a la tropa, porque volaban sobre esos cerros a caballo y a pie para llegar a librar la primera batalla que fue allí, en ese lugar conocido como el Pantano de Vargas. Esta historia tiene muchos más elementos, pero recordemos que estamos en la radio y el tiempo va corriendo, así como corrió para que el ejército de Bolívar venciera a Barreiro en una batalla importante en Tunja, en un lugar llamado el Puente de Boyacá, a la orilla del río Teatinos. Pero antes de llegar allí,
tuvieron que pasar por Paipa, otro territorio, varios pueblos hasta llegar a Tunja. Aquí en Tunja se reorganizaron y Bolívar subió hasta el cerro de San Lázaro. ¿Se acuerdan? Aquel cerro que ocupó Quemuenchatocha con todos los indígenas y que era donde iba a hacer sus rituales. Pues ese cerro también fue escalado por Bolívar y por algunos otros de sus militantes, troperos, que divisando al horizonte vieron cómo Barreiro huía por una carretera que iba hacia Bogotá, la capital hoy de Colombia. Ellos se dieron cuenta y los dejaron pasar. Bolívar baja del cerro y le da la orden al general Santander de iniciar la marcha hacia el puente de Boyacá. En este momento la tropa ya estaba más tranquila, ya habían comido, las mujeres de Tunja se reunieron para hacer uniformes, ya estaban todos uniformados, los caballos ya estaban renovados porque en otra población cercana a Tunja les entregaron caballos, más de 100 caballos entregó otra población llamada Sotaquirá, y en fin, de todos los territorios les trajeron alimentos, bebidas y telas para que les hicieran los uniformes. Salió la tropa ya muy recuperada por el Alto del Moral, otro cerro importante del área rural de la ciudad de Tunja. Y allí se encontraron con una niña campesina que vendía amasijos, es decir, arepas, panes, de todo. Y esta niña la guió el ejército por este cerro hasta llevarlo a encontrarse con el ejército de Barreiro, que estaba acantonado en un lugar de Tunja, pero ya saliendo hacia Bogotá, llamado la Casa de Tejas. Él había tomado esa casa como su cuartel y no imaginó de ninguna manera que llegara Bolívar o Santander con la tropa a hacerle cacería y a cortarle el paso. Cuando Barreiro se da cuenta que llega Bolívar al puente de Boyacá, entonces huye y se esconde en el bosque. Los niños que se habían vinculado, o los jóvenes que se habían vinculado en Boyacá al Ejército Libertador, que no estaban combatiendo porque no les permitían combatir, eran los encargados de cuidar los caballos. Y ya en ese momento hubo un descanso y los caballos salieron en desbandada por la balacera y por todo esto. Y Bolívar, cuando ya termina la balacera, le da orden a los niños, uno llamado Pedro Pascasio y el otro llamado José, para que fueran y recogieran los caballos. Estos niños, recorriendo el territorio del puente de Boyacá, bordeando el río Teatinos, encontraron a dos hombres escondidos tras las piedras y árboles. Pues, oh sorpresa, era el general Barreiro y otro de sus generales. Y estos dos niños fueron los que tomaron presos a estos dos señores. Barreiro ofreció oro, le ofreció una bolsa de oro con oro
a Pedro Pascasio Martínez, un joven de 16 años. Y el niño le dijo: ni por todo el oro del mundo vendo mi patria, ande o lo arreo. Y lo tomaron preso y se lo entregaron a Bolívar. El otro miembro del ejército entró en contienda con el negro José y los dos fallecieron en ese mismo lugar. Recibe Bolívar a Barreiro y Barreiro le dice que máteme. Le dijo: no, yo no lo voy a matar, usted está indefenso. Lo tomó preso y luego lo llevaron hacia Bogotá, donde también pues quedó prisionero. En la población llamada Venta Quemada, hoy se llama así, fue donde se firmó el Acta de Libertad. Y aquí les voy a declamar el poema que se escribió años después, ya en la República, para que se convirtió en el himno de la ciudad de Tunja. Y dice: salve ilustre villa, de historiado escudo, de petros blasones muy noble y leal, patria de los saques y glorioso nudo entre el sol de Vargas y el de Boyacá. Te dio Carlos V por armas sonantes las que ennoblecieron Castilla y León. Águila bicéfala, leones rampantes, torres almenadas, Granada y Toisón. Arca de leyendas y galanterías, haciendo de hidalgos de férrea virtud, y taller de libres, Bolívar un día te llamó en Sonora, voz del Celsitud. De tu suelo un nido los Andes hicieron para los cóndores de la libertad, y los potros ágiles de Arauca fundieron en sus riscos huellas de inmortalidad. Tunja, ciudad de origen. Entonces, aquí cerramos este recorrido dejándoles a ustedes en la imaginación, en todo lo que pudieron vivir, el deseo de venir a conocer esta ciudad que tiene ancestro indígena colonial y donde se dio el grito de libertad, desde donde Bolívar sale a librar otras batallas en otros territorios: Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Bueno, entonces espero que haya sido del agrado de todos ustedes este recorrido por la historia de Tunja. Pues sencillamente fantástico, de verdad. El diálogo que ha sido una historia que nos llevó a nuestro pasado, recorriendo nuestros ancestros, mirando el tiempo de la colonización y cómo se lleva luego a cabo, después de tanto tiempo, la libertad para 5 países preciados que nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. Ahí sigue pues mucha historia, el tema de la Gran Colombia, en fin, la historia es infinita, tiene una riqueza grandísima, por eso es tan importante que en los colegios se siga dictando la cátedra de historia desde muy pequeñitos, porque hoy se llama sociales aquí en Colombia. Entonces ese revuelto de que hoy hablamos de historia y mañana hablamos de territorio, de carreteras, ese revuelto que han hecho
no permite que los niños puedan conocer realmente la historia de su territorio. Y es que para llegar a decir 3 o 4 palabras en este tema de la guianza turística, que es lo que yo hago, hay que mirar muchas cosas y muchos elementos, porque tiene la persona que aprender de historia primero que todo, pero en todas las épocas, la historia del arte a nivel mundial, universal, luego regional y local. O sea, ¿qué pasó en cada momento? Porque todo está unido. Pero hay que conocer de la arquitectura, pero hay que conocer de las matemáticas, pero hay que conocer de las diferentes formas religiosas, porque no es lo mismo hacer un recorrido en una casa como la que visitamos hoy, a visitar la catedral o cualquier otro templo, donde hay también pintura mural al temple, y eso es lo único que tienen, pero las figuras ya son diferentes. Entonces el arte religioso, y a propósito aquí hacemos una recordación importante hacia la escuela quiteña, porque fue de allí de donde vino toda la riqueza del arte religioso que existe en estos territorios de Colombia, de la escuela quiteña. Entonces, conocer un poco de todo esto para poder hacer un recorrido y que la persona quede satisfecha con lo que ve y con lo que se le dice. Ahora, no todos los guías lo sabemos todo, porque, por ejemplo, si bien estudiamos guianza turística, no todos somos guías históricos y no todos somos guías de senderos y no todos somos... Cada uno toma como una especialidad, que es lo que hace valioso el tema. Porque, por ejemplo, yo nunca pensé por ningún motivo ser una guía de páramo, ni senderista tampoco, porque soy una persona ciega y no creo que la gente se mida a irse conmigo a subir un páramo. Subo con ellos y se los entrego a los vaquianos, a los expertos del lugar. Y esto es ético, es lo que tenemos que hacer. Cada guía entrega su grupo al experto. Y eso es el pacto y el reglamento que todos tenemos que cumplir. Bueno, entonces, si ustedes tienen preguntas sobre todo lo que dijimos, o si quieren sobre el poema, que tiene bastantes palabras muy heráldicas, quieren que aclaremos algo, no sé, ¿qué duda tienen? Bueno, pues después de esta descripción, creería, al menos personalmente, de verdad quedó claro muchas cosas, de pronto muchas no tanto claro, sino que llegaron más conocimientos que enriquecieron toda esta parte de la historia que muy seguramente no estaba tan clara en mi memoria. De verdad, Elvia Lucía, por mi parte, muchísimas gracias por esta descripción, por este programa y por habernos llevado a este viaje en las diferentes épocas que estuvimos. Para mí de verdad es un placer esta oportunidad de contarle a los oyentes y de haber vivido esta experiencia. Realmente nunca lo había hecho. En radio sí, hemos hablado, pero así virtual, casi que sí, en donde viajamos hacia otros lugares del territorio del país y de fuera del país, con un recorrido de la historia de la ciudad de Tunja, que es donde yo habito. Y fíjate que este recorrido, este programa que se hizo hoy en forma
en esa guianza turística que nos diste, invitamos y pusimos a nuestros oyentes también a que utilizaran su imaginación. Estábamos en iguales de condiciones en una posición donde no tienen su parte visual, pero que sí estábamos trabajando nuestra imaginación, y es algo maravilloso. Esperamos que esta puesta a punta de este programa que hicimos hoy haya sido de el total de sus agrados y la satisfacción más grande. Y yo también lo espero, porque lo pensé muchísimo, sobre todo por la forma como tenía que hacer la descripción de algunas, es decir, en la parte pictórica tenía que precisar muchísimo para que me pudieran entender. Lógico, no fue tan puntual en el sentido de hacer la descripción de cómo es Minerva, cómo es Júpiter, cómo es Diana, porque ya a ese detalle no puedo llegar, ¿sí? Pero sí contarles que ahí están, y los que no podemos ver y no conocemos esas figuras, podemos hacerlas, que nos las describan de los libros, o hacerlas en alto relieve, que fue la estrategia que yo utilicé cuando empecé a estudiar guianza turística, y que fue un reto para mí inmenso, porque yo estaba con todos los compañeros videntes, y para ellos todo era más fácil mirar la imagen y luego ir a buscar textos para leer. A mí me tocaba construir las imágenes para palparlas, o sea, me las hacían en cerámica, o me las hacían en plastilina, o en el material que fuera, en arcilla, y poder conocer para hacer las descripciones y prestar un servicio de calidad. Cuando yo inicié la guianza turística, era la única persona ciega. Hoy en día me siento muy honrada de que ya en diferentes lugares de Colombia y de otros sitios que he podido visitar fuera de Colombia, encuentro guías ciegos que también están dando la imagen de personas capaces. Y ahí es donde volvemos al tema nuestro, y es: no hay límites. Simplemente nos decidimos hacerlo y lo hacemos. Nos toca estudiar el doble, claro que sí. El esfuerzo es mucho mayor, pero cuando se logra, cuando ya se tiene un guión, un formato, cuando ya, en el caso mío de los museos, ya he creado imágenes incluso en mi mente, ya me imagino más formas, y es otra manera de ver. Y yo digo, pues yo estoy viendo las imágenes que todos están viendo. Y hay un elemento que muy importante dentro de toda esta preparación que yo tuve, y son los niños. Porque como ellos son tan escudriñadores, pues me enseñaron muchísimo. Yo tuve la idea de que cada que llegaba un grupo de niños al museo, les preguntaba: ¿qué ven? Y los niños comenzaban a decirme: ahí hay una hoja, ahí hay tal cosa. Y yo estaba como un radar, atenta a todo lo que ellos me decían, para poder luego construir un nuevo guión de cada una de las salas. Y son varios museos, y son varios templos, pero poquito a poco fui buscando la mejor forma y creando estrategias para poder prestar un servicio de calidad y que la gente quedara
emocionada con el recorrido, con la información y con que una persona ciega fuera capaz de mostrarles a ellos lo que a veces no ven, porque pasaban, había imágenes que pasan desapercibidas y ellos no se detienen a mirar, sino que van rapidito, y con la descripción que yo les hacía, pues los hacía detenerse y poder observar mejor. Ser más observadores, sí. Sí, claro. De todas maneras, mira, Elvialú, lo que tú decías es para tener en cuenta, no hay límites, y a la persona con discapacidad le toca el doble de esfuerzo, pero ahí lo importante es tener responsabilidad, compromiso con lo que se está haciendo. Claro. Y yo creo que tú debes de tener una anécdota, y esto ya lo vamos a hacer para ir cerrando el programa, pero cuando estás haciendo las descripciones en los museos, en los diferentes museos que tú asistes, las personas, una vez que tú haces las descripciones, aparte de impresionadas, quedan deslumbradas, porque tal cual lo que tú estás diciendo, ellos que sí tienen el poder de la observación, de mirar, están puntualizando, y es el valor agregado que tú le estás colocando a tu trabajo. Cuéntanos alguna anécdota de algún turista que después de todo el recorrido o durante el recorrido se haya acercado a ti y te haya dicho, oye, de verdad, esto es fascinante. Bueno, en una ocasión, yo siempre uso mi bastón para, pues porque es mi compañero, porque es mi guía, porque lo necesito para caminar. A mí la ceguera no se me nota, entonces los turistas no se fijan en que soy una persona ciega y creen que el bastón es algo que yo llevo como apoyo. No saben que soy ciega, porque no se les informa que soy ciega, sino simplemente aquí está la guía y vamos con ella. Empezamos el recorrido una vez, llegamos a la sala principal a la que les hice la descripción ahorita, comencé a hablar y en más detalle, porque aquí a través de la radio pues no pude hacer tanto detalle como sí lo puedo hacer cuando estamos de manera presencial. Y ellos, alguien dijo, pero ella es ciega. Y dijeron, no, pero sí, mire, es que eso, ella tiene un bastón. Dijo, sí, pero es que ese es para señalar, porque yo uso el bastón también para señalar. Y lo hago muy, o sea, casi que muy exacto. Muy preciso. Sí, porque ya me conozco todo. O sea, lo tengo muy, 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 muy trabajado. Entonces ellos empezaron a apostar. Le apuesto que es un puntero, que lo usa como puntero para señalar. No, que es un bastón de ciego. Y se acabó el recorrido, no sabían qué hacer. ¿Quién le pregunta? Vaya usted. No, que vaya usted. Apostaron un almuerzo, que el que perdiera tenía que pagar el almuerzo de los compañeros y que me tenían que invitar a mí. Y así fue que pues me gané un almuerzo, porque el que decía que era un puntero perdió. Entonces nos fuimos a almorzar con ellos y allí hubo más tertulia y más oportunidad de que ellos conocieran de este tema. Bueno, entonces hemos terminado con este nuevo programa. Agradable experiencia. Para mí un reto inmenso haberles podido ofrecer esta noche en un recorrido turístico por la ciudad de Tunja. Muchas gracias, Radio Cristo del Consuelo, por esta oportunidad
de poder hablar con los oyentes y poder llevarlos por la historia y a través de la imaginación. Les habló Elvia Lucía Martínez desde la ciudad de Tunja, cuna y taller de la libertad. Muchas gracias. Vamos contigo, Gaby. Ok, listo, padrino. Muchísimas gracias por darme el paso. Y bueno, de verdad que me encantó esa anécdota de Elvia, de verdad que interesante. La apuesta que tuvieron los chicos, imagínense. Y lo más chistoso que se ganó el almuerzo. Qué bacán. Bueno, me encantó este programa de hoy, de verdad, muy interesante. Me gusta lo que es las historias de los países. Y bueno, de verdad que se aprende muchísimo. Muchísimas gracias por haberme dejado estar aquí en el programa. Y bueno, por aquí estamos esperando que se vuelva a repetir estas oportunidades. Y saluditos a todos los oyentes que nos sintonizaron. De verdad, muchísimas gracias por estar allí. Y bueno, mi nombre es Gaby García y será hasta una próxima. Bye, bye. Bye, bye. Muchas gracias, Gaby. De verdad, ha sido un honor haberte tenido, Elvia Lu. Este recorrido nos ha dejado grandes enseñanzas, pero sobre todo el profesionalismo que tú tienes, la forma, la descripción, esa dicción y todo lo que nos has dejado ha sido algo maravilloso, donde sabemos que los límites los llevamos cada uno de nosotros en nuestra mente. De verdad, un abrazo. Y voy entrando y llegando ya a mi despedida. Mi nombre es Luis Alfredo Segura, el padrino, transmitiendo aquí desde la bella, hermosa y encantadora ciudad capitalina de Bogotá, Colombia. Será hasta una próxima edición. Mientras conduces, tomas un descanso, disfrutas un buen café o estás en el trabajo, Plenitud Radio te acompaña. Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial.